Fernanda Esquivel, presentaré el tema de la importancia del español en la sociedad. El idioma español, vaya que es sin lugar a dudas uno de los más importantes en la actualidad debido al alto porcentaje de la población mundial que lo habla, especialmente en zonas como América Latina y también por obvio España. Se estima que las proyecciones futuras harán del español el lenguaje oficial hablado por más del 10% de la población en el año 2050, colocándose así entre los idiomas más importantes junto al inglés o al chino. Uno de los elementos que hacen que el español sea tan popular es el hecho de que es hablado en casi toda América como consecuencia de la conquista española. A diferencia de otros idiomas europeos como el francés o el alemán, el español se ha arraigado con sus formas particulares en cada uno de estos países y así ha sabido trascender las fronteras de su país original. Aspectos generales. Para comenzar es importante destacar el significado de la palabra idioma entendida como una lengua, una representación humana y forma de comunicación verbal o escrita propia de una comunidad. El español también es conocido como castellano por referencia a Castilla, donde se habló antes de su expansión a la hispanidad que desciende desde el latín vulgar. Por medio del lenguaje se pueden dar a conocer los sentimientos y pensamientos de las personas a través de la expresión oral o escrita, que aparece gracias al idioma y a la búsqueda de interacción del ser humano. El español es el segundo idioma más hablado y uno de los más difíciles de aprender en el mundo, pues presenta un significado muy extenso en sus palabras prestándose para la interpretación de un término en varios sentidos, lo que conocemos como sería la polisemia. En cada país hispano existen palabras propias de su cultura, que no son compartidas con las demás naciones y comunidades, donde no se presenta una lengua uniforme y por su complejidad no hace el entendimiento de unas personas con otras debido a sus diferencias. La globalización trae consecuencias para el español. El español cada vez presenta cambios debido a muchos factores, entre ellos la globalización de los mercados y la entrada de inversionistas extranjeros a cada uno de los países de habla hispana, trayendo consigo los denominados extranjerismos que día a día son más utilizados y que son incluidos en nuestro léxico. Resulta evidente que el mercado y las grandes industrias traten de homogeneizar los gustos, necesidades y costumbres de las personas por medio de las exportaciones e importaciones de donde se van adquiriendo y utilizando términos de otros lugares. Nuestro lenguaje nos abre un variado abanico de posibilidades, tomando como ejemplo a América Latina, con el apoyo de unos países con otros ha tenido cambios y evoluciones frente a las grandes potencias en el mundo, aunque no genere una gran competitividad ha demostrado que a pesar de sus dificultades económicas puede tener un progreso y ser parte fundamental para los demás estados del mundo. En estos momentos, un ejemplo palpable es la iniciación y cierres de tratados de libre comercio, donde los países andinos llegan a un acuerdo y buscan mejorar las relaciones económicas entre sus países, que se obtiene de alguna manera debido al español, que en estos casos es la base fundamental para lograr un entendimiento. Deterioro de la lengua. Estudios realizados por los integrantes de la Real Academia de la Lengua resaltan el mal uso de algunas palabras de nuestro lenguaje, llevándolos a incluir en los textos dichos términos, pues lo común se vuelve costumbre y en ocasiones es difícil borrar de las sociedades donde ya se han implementado. El deterioro del español es cada vez más notorio, pues nos inventamos y adoptamos nuevas formas de hablar que no son reconocidas y legales para los especialistas en el tema, sino que son propias de grupos que pertenecen a una sociedad. Ahora el español y la economía. Se dice que español es el segundo idioma más usado para comunicación internacional y es uno de los idiomas oficiales más usados en las instituciones. No obstante, el enemigo del español no es el inglés sino la pobreza. De hecho, hay idiomas que cuentan con menos hablantes nativos y más relevancia internacional debido a la riqueza de sus hablantes, como el japonés o el han. Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá y España tienen un 78% del poder adquisitivo total de los hablantes de español, algo muy relevante para empresas que intentan entrar en el mercado hispánico. Y como era de esperarse ahora el español en Internet. Cada día se introducen más palabras en español en los motores de búsqueda, y según Google, la comunidad hispana en Internet ha crecido considerablemente en los últimos 3 años. El español es el tercer idioma más usado en Internet, con 153,3 millones de usuarios y creció un 650,9% entre 2000 y 2009. Este aumento se debe en parte al crecimiento de la prensa digital. Alrededor de 8,4 millones de españoles leen la prensa a través de Internet y 2,9 millones acceden a las noticias desde sus teléfonos móviles.
El 20% del total son lectores intensivos de la prensa digital y pasan unas 3 horas mensuales leyendo noticias. De hecho, el número de lectores de prensa digital sobrepasa a los lectores totales de periódicos impresos, según datos del libro El valor económico del español, una empresa multinacional de Fundación Telefónica. Conforme a esto hice unas entrevistas, salí a la calle a preguntar la importancia del español en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante el español en nuestra sociedad? El español nos ha ayudado a comunicarnos con mucha gente del mundo, ya que pues es hablada en una gran parte considerable del mundo. Ahora, si no lo tuviéramos, seguiríamos hablando nuestras lenguas prehispánicas y nos cerraría muchas puertas, ya que no nos podríamos comunicar como actualmente lo hacemos. Ahora, en cuanto a lo personal, me ha ayudado en la escuela, ya que gracias al español me ha ayudado a comprender otras lenguas de manera más fácil y me ha ayudado a resolver problemas personales dando mis puntos de vista y así pues poder expresar lo que siento. Primero que nada, pienso que el lenguaje surge como necesidad del ser humano para pues comunicarse. Entonces, en este caso, nuestro idioma es el español y primero por eso juega un papel muy importante en la sociedad. Claro que nos fue impuesto y les fue impuesto a otros países y tal vez también eso hace más simple que nosotros nos podamos comunicar con personas de otras partes del mundo sin tener que aprender otro idioma. Y así como cada país adoptó el español, tal vez primero no tan de buena gana, pero al final terminó aceptándolo y cada país lo tomó y lo hace suyo de cierta manera, lo modifica, lo moldea y también creo que por eso el español es muy rico, muy colorido, como dicen algunos, que además es una lengua que expresa mucho. A mi parecer es una lengua difícil de aprender para los extranjeros, es compleja y creo que también por eso el español tiene, digamos, un poco más de alcance, puede hacer cosas que no todas o que algunas lenguas no pueden hacer o se quedan más cortas en ese aspecto. Sin duda nuestra lengua es muy importante, ya que con ella nos podemos comunicar no solo verbalmente, sino también existen muchas lecturas donde nos es muy útil para poder comprender y aprender nuevas cosas y así abrir nuestra mente y conocer un poquito más allá de todo lo que existe. Así. Uno de los idiomas más ricos en el mundo, así como es, me parece que es el segundo más hablado, entonces yo veo que es muy rico, pero a veces nosotros le restamos importancia porque no nutrimos nuestro léxico debido a que a veces pues no leemos lo suficiente, usamos unos modismos que a veces creo que no van muy acordes y los utilizamos en trabajos, en nuestra forma de dirigirnos con los demás que diga, porque a veces como que queremos simplificarlo, pero yo considero que es muy importante que estudiemos esa diversidad debido a que es lo que hablamos ahora, es con lo que nos comunicamos. Sí, o sea, a pesar de todo lo que le añadimos, le quitamos, esos pleonasmos que cometemos, modismos, todos esos extranjerismos, el español se va restando un poco la importancia y a veces le vamos restando un poco de importancia también a lo que es nuestro idioma. Sin embargo, a mí me parece que es uno de los idiomas más, ¿cómo podría decir? Más diversos, más mezclados, y digo, no con lo que le resta importancia, sino también, por ejemplo, la mezcla con otros idiomas. Una parte importante del español en nuestra sociedad es que precisamente forma parte de nuestra cultura. El saber precisamente dónde es su origen, que viene pues, de una lengua romance y la combinación con el idioma que se hablaba aquí como cultura prehispánica, esa combinación de esas antiguas lenguas pues hace lo que es el español en la actualidad. Sí, y bueno, pues también el hecho de que es importante primero conocer también la cultura del idioma, porque no es del mismo, como se podría decir, español de aquí que hablamos, porque utilizamos
palabras diferentes a las que usan, por ejemplo, en España, pero es por precisamente eso, la cultura que pues que hay ahí es muy distinta. Gracias a eso de que, tocando eso de que lo de España y todo eso, también, o sea, se puede dar una cuenta del grado de exposición que tiene la gente que habla español ante la mayoría del mundo, porque, o sea, es una lengua muy hablada y también ayuda mucho eso a establecer relaciones con otras personas. Sí, relaciones exteriores con demás países. Pues también nos ayuda a nosotros aquí mismo, pues como sociedad aquí en el país, a que, pues, como hablantes del español, entre nosotros podamos comunicarnos bien, porque pues el español, siendo una lengua tan diversa, todos los tipos que tiene, las conjugaciones, nos ayuda a que nos expresemos de una manera adecuada, y pues bueno, que también sepamos adaptar ese español, esas reglas del español con los nuevos tecnicismos y las cargas que se van generando pues, a lo largo del tiempo. Y bueno, yo también pienso que pues sí, es muy importante y debería de ser aún más importante en el país, o sea, deberían de ponerle más énfasis a enseñar bien el español, porque es cierto, simplemente nosotros no somos así como que muy bien hablados, no tenemos ni bien las reglas y ese tipo de cosas. Yo precisamente, como dije hace poco, no uso acentos, o sea, me sé las reglas pero no los uso, y eso pues estamos deformando el idioma como tal, y eso no debería de ser.